¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues nada, vamos a platicar hoy de historia y me gustaría decir historia de México, pero si sabes la historia de México, sabes la historia del mundo. Hay pocas cosas que tienen esta capacidad, ¿no? Ciertas carreras como la medicina, el derecho, la arquitectura y la historia de México precisamente pues es una de esas cosas que si la empiezas a estudiar, empiezas a entender la historia completa del mundo. Pues para comenzar, ¿dónde definimos qué es historia de México? Pues más o menos ahí después de los 1800, más o menos ahí después de la independencia, después del primer imperio mexicano, pues empezamos con esto de decir vamos a hacer una república, vamos a hacer una república federal, perdón, una república centralista, no federal, y vamos a tomar este proyecto de nación, ¿no? Pero pues en ese momento no sabíamos bien qué pedo, ni siquiera entendíamos qué es lo que era una nación, qué es lo que era una república y qué era una república centralista. Pero para entender y para que entendamos cómo es que esas personas que tomaron la decisión de decir que nuestro país fuera una república, pues vamos a regresarnos un poquito, vamos a regresarnos a esto antes de que hubiera naciones. Y pues las teorías que tenemos hoy en día pues nos dicen que los primeros pobladores que llegaron al continente americano pues empezaron del estrecho de Bering, bajaron por todo el costado, algunos se fueron hacia otras partes de lo que hoy es Estados Unidos, a estas áreas como Nueva York, a todos estos estados del lado derecho, siguieron bajando, la mayoría bajaron por el lado izquierdo, el lado de Los Ángeles, el lado de California, el lado de San Diego, todos estos, Texas, Nevada, todos estos lugares donde son territorio de pieles rojas. Sorpresa, los aztecas eran pieles rojas. Los aztecas eran una tribu chamánica que venían del norte y fueron bajando poco a poco porque México pues es un gran cono que va permitiendo que se vayan asentando pues todo en el centro del país. Y esto no me lo saco de donde sea, ¿no? Esto me lo saco de que pues literalmente la geografía de México pues eso, es eso, ¿no? La geografía de California pues es eso, es una cordillera y tienen una planicie con mucho agua. No sé si sabías que California era un enorme lago. Bajaron, llegaron hasta todos estos estados del norte en México que eran pues desiertos. Tenemos a las Sierras Madres que forman un gran cono y pues tenemos al Bajío o lo que conocían las primeras civilizaciones como el Gran Anáhuac, que es este territorio que estaba pues entendido por estas tribus que se encontraban en el centro del país, y tenemos de ahí a la primera gran civilización, a Teotihuacán. Teotihuacán es la primera gran civilización, la primera gran ciudad que se forma en lo que hoy conocemos como México. Pero no solo es Teotihuacán, o sea, tenemos a varios otros pueblos, tenemos a los olmecas que bajaron un poco más, tenemos a los mayas que se asentaron y tenemos a los mayas clásicos y tenemos a los mayas un poco más contemporáneos. Los mayas que desaparecieron, y lo digo muy entre comillas porque aquí un dato curioso, los mayas nunca desaparecieron, pues se fueron los que desaparecieron, los que fueron los mayas clásicos. Entonces, más o menos podemos entender, podemos rastrear, sin necesidad de leer un libro de historia, pues cómo fue que muchas cosas fueron sucediendo, por qué sucedieron como sucedieron. Y después, pues sí, lees un libro de historia y te vas dando cuenta y dices, ah, ok, esto tiene sentido, por esto, porque las cosas son así, porque las condiciones materiales que existen en el mundo fueron así, se desarrollaron las culturas de esta manera en específico. Entonces podemos utilizar un poco de ciertas fuentes, pero también podemos utilizar un poco nuestro conocimiento empírico para entender si la información es válida o no es válida. Aquí vamos a tratar de hacer un recorrido para entender, pues, cómo fue que nos conquistaron 1000 cabrones a un pueblo de, pues, según los números, 20 millones, que dudo mucho que hubieran 20 millones de indígenas aquí en México, 20 millones de indígenas organizados, mucho menos, pero bueno, son las cifras del discurso actual. Pero pues vamos a tratar de hacer un rastreo de qué es México, ¿no? O sea, la intención de este video es tratar de entender, como en varias otras cosas, qué es lo que entendemos como México y por qué pues está mal que Claudia Sheinbaum vaya a ser la nueva presidente, o por qué la opción era Xóchitl, o por qué Morena está de la verga, o por qué todas estas cosas pues son como son, ¿no? Porque los discursos de hoy son como son. Porque si tú te vas a lo que el Estado te dice, a lo que el Estado te quiere educar, pues
pues, un poco deficiente, ¿no? Tenemos estas historias de la independencia de México que son mitos, independientemente de si fueron verdad o no fueron verdad, son mitos, y que entendiendo las condiciones materiales, pues vamos entendiendo por qué el mito se construyó de la manera en la que se construyó para tratar de dar qué mensaje. Entonces, pues ya tratando de explicar un poquito qué es la intención de este video, pues vamos a comenzar con la civilización mesoamericana, que es una de las cinco civilizaciones madre de la Tierra. Tenemos a varias otras, pero la civilización mesoamericana también es muy importante. Tenemos que llegan a este lugar, que es el Gran Anáhuac, como después se conoce, pero llegan los primeros pobladores a esto que puede ser Teotihuacán, más o menos en el año 100 antes de Cristo aproximadamente, 100 o 200, pero dejémoslo en el año 100 antes de Cristo, y como todas las condiciones geográficas permiten que es un embudo, literal México es un embudo, es un cono de la abundancia, pues entra todo el agua, todo lo verde, todos los nutrientes, toda la vegetación, toda la flora, toda la fauna, toda la población humana, pues se van desarrollando en este centro y crean la primera gran ciudad que se llama Teotihuacán. Entonces tenemos a Teotihuacán, que para el año 200 después de Cristo ya tenemos a la pirámide del Sol. Esto nos quiere decir que pues ya hay una gran sociedad completamente organizada, completamente estructurada, muy bien desarrollada, ¿no? Ya para el año 400 pues está en su plena gloria, y para el año 600 después de Cristo ya no existe la civilización que vive en Teotihuacán. Teotihuacán es un centro cultural donde se juntaban varios barrios, varias culturas y se desarrollaban. Ahí lo que entendemos como Teotihuacán es la primera gran ciudad que monopolizó la cultura. Esto es impresionante porque pues sí hablamos de una sociedad de la Edad de Piedra, incluso cuando llegan los españoles ya a lo que es Tenochtitlán, pues sí, o sea, siguen siendo una civilización en la Edad de Piedra, pero tenemos avances impresionantes con desarrollos grandísimos, ¿no? Y que sí son enormes, que sí son impresionantes, pero tampoco es nada fuera del otro mundo. Así como en el video anterior donde hablamos de las mujeres, pues el desarrollo humano pues es muy parecido. O sea, aquí en China y en todos los lugares pues se parece mucho, por eso hay pirámides también en Egipto, por eso también hay pirámides en algunas partes de Asia, por eso la cultura india se parece mucho a la cultura mexicana, los dioses, cómo entendemos el mundo, cómo vemos nuestra cosmovisión en forma circular, etcétera, etcétera, muchísimas cosas, ¿no? Entonces Teotihuacán es un gran centro cosmopolita que pues reúne a varias culturas, ¿no? No se llama Teotihuacán, Teotihuacán es un nombre azteca hasta ese momento, los aztecas lo nombran Teotihuacán, nosotros no tenemos ni idea de cómo se llamaba este lugar que es ahora conocida como Teotihuacán. Y Teotihuacán no quiere decir la ciudad de los dioses, Teotihuacán quiere decir la ciudad donde te conviertes en Dios. Y detalles como estos de saber que Teotihuacán no se llama Teotihuacán, pues son muy importantes porque es como los olmecas no son mexicanos. No sé si tú sabías, pero los olmecas son olmecas, los mayas son mayas, no son mexicanos. Pero pues posteriormente, a lo que me refiero con los mitos, pues tenemos este discurso donde dicen que los taxcaltecas traicionaron a los mexicas, a su patria, no entendían ni siquiera qué era ese concepto, y pues se fueron del lado de los españoles, ¿no? No, eso no es verdad. Eso es un mito que hemos construido para tratar de construir una historia y que tenga sentido para un propósito en específico. Y lo mismo pasa con detalles como Quetzalcóatl. O sea, Quetzalcóatl no, ni siquiera se llama Quetzalcóatl. Ni siquiera sabemos si su mito, si su leyenda era así. O sea, los, los aztecas llegaron a Teotihuacán, y cuando llegan a Teotihuacán, pues ellos encuentran esta ciudad ya completamente en ruinas, completamente llena de maleza, completamente llena de tierra, o sea, enterrada completamente. Y pues imagínate, si para los españoles fue impresionante, imagínate para estos cabrones que llegaron del norte, que vieron eso y dijeron, pues esta ciudad tuvo que haber sido construida por los mismos dioses, no encuentro ninguna otra explicación para que esto fuera. Cuando ellos llegaron, pues ya tenía bastantes años abandonada, tenía aproximadamente 600, 500 años con nadie ahí. Entonces podemos entender cómo es que se va desarrollando nuestra historia y por qué vamos entendiendo las cosas como las entendemos, pero el discurso
oficial, el discurso del Estado, pues te cuenta otra historia completamente diferente. Y aquí no estoy diciendo que mi historia es la que está bien o lo que sea, pues no, pero si te pones a usar un poquito tu lógica, te puedes dar cuenta de que no es descabellada la idea. Al final tú puedes decidir siguiendo tener el mismo discurso, pero no tiene nada de malo, pero pues si analizas la historia analíticamente, pues sí puedes ver que tiene un poco más de sentido las cosas como realmente los puedes encontrar en un libro, como realmente puedes utilizar el contenido geográfico, porque los mapas pues también son símbolos que quieren representar diferentes cosas y las divisiones políticas pues eso hacen, pero también hay mapas que tratan de explicar otras cosas. Entonces, para no salirme mucho del tema, pues entendemos que tenemos a un cuenco donde van llegando diferentes culturas. ¿Y por qué cae Teotihuacán? Pues precisamente porque van llegando estas diferentes nuevas culturas, todos estos pueblos nahuas. Y no creo que haya sido el único motivo, pues seguramente como todos los imperios duran aproximadamente 250 años, no es algo una novedad, o sea, por ejemplo, lo estamos viendo hoy es impresionante que tengamos la oportunidad de ver a pueblos como, o imperios como el de Estados Unidos, el imperio anglo. El imperio anglo está cayendo en este momento y pues es aproximadamente el tiempo que tiene que durar un imperio, aproximadamente 250 años. Hay poco menos, poco más, pero pues es más o menos el tiempo que se tardan los imperios en caer. Entonces entendemos que el centro de México, el Valle de México, pues está recibiendo constantemente los tepanecas, a los chalcas, a los mexicas, a todos estos pueblos que vienen del norte y se van asentando porque pues el centro de México es bastante fértil. Pero también entendemos que cae el imperio de Teotihuacán porque pues hay conflictos internos, cambios climáticos, etcétera, etcétera. O sea, podemos darle infinidad de cosas, pero por ejemplo, pues sabemos muy poquito de Teotihuacán. Todo lo que sabemos de Teotihuacán es porque los mexicas, pues sí guardaron un registro de qué es lo que era, pero los mexicas, pues conocieron a Teotihuacán ya completamente enterrado, ya completamente abandonado y destruido. Pero de Teotihuacán no sabemos nada. Probablemente la construyeron los otomís, pero eso solamente son teorías. Lo que sí sabemos es que pues había basamentos, símbolos, interpretaciones y sí había algunas como historias que se encontraron ahí, pero todo lo que hoy conocemos le pusieron nombre los mexicas, pueblos nahuas, pueblos nuevos que fueron llegando del norte y trataron de entender su cosmovisión y ellos le dieron los nombres a todo lo que hoy conocemos. Vemos que la pirámide del Sol se la dedican los pueblos nahuas a Tlaloc y la pirámide de la Luna al Chalchicuitle, y sabemos esto por las orientaciones que tienen cada una de las pirámides. Tiene pues sí tiene una dedicación masculina, la de Tlaloc, y tiene una dedicación femenina, la de Chalchicuitle. La del sur, pues, la del sol, perdón, es de este a oeste, pues sale el sol enfrente de ella y se pone por detrás, y la de la luna es de norte a sur. Entonces, pues por eso entendemos y por eso creemos que tenían una dedicación masculina y una dedicación femenina. El sol siempre ha sido el hombre, la luna siempre ha sido la mujer. Entonces cae Teotihuacán y pues es saqueada y es pues lo poco que se pudo rescatar, pues los toltecas, sí, los toltecas, sí son toltecas, fueron los que aprovecharon esta situación, los que hoy los que hoy sabemos que construyeron Tula. Ellos fueron los que heredaron toda esta última cultura que pudo tener Teotihuacán. Entonces, específicamente no sabemos qué es lo que es Teotihuacán. Seguramente lo que sí debe de ser es un intento de representación de ciclos agrícolas, como la mayoría de las cosas en este mundo tratan de simbolizar eso. Pero yo tengo una teoría, y es una teoría muy pendeja, pero no es tan descabellada si te pones a ver incluso la geografía de México. En México existen 4 países o 4 culturas. Tenemos por un lado a todos los pueblos que se asentaron en el centro, a la cultura que yo pertenezco porque soy de la Ciudad de México. Tenemos a algunos otros pueblos como los mayas que llegaron a la península, subieron un poquito a lo que es Yucatán, a lo que es parte de Tabasco, todas estas cosas. Tenemos a la parte sur, que siempre ha sido el basurero de México, después de que ya nos independizamos nosotros. Pues tenemos a los olmecas, tenemos a algunas otras culturas, lo que hoy es Oaxaca, todas estas partes. Y el norte del país, pues fue hecho por judíos, esto no es sorpresa para nadie. Entonces, siguiendo esta lógica, pues todos los pueblos que venían del norte, que eran pieles rojas, pues estaban bastante acostumbrados a recibir migraciones. Bajo esta misma lógica entendemos que los aztecas también fueron conquistadores de México, ¿no? Igual que los españoles.
Entonces, la geografía de México, pues es una excelente invitación a asentarte en climas más cálidos porque todo el noreste, pues es desierto. Y todo el noreste, pues en Estados Unidos, los que sobrevivieron, a los que no mataron o los que fueron llegando, pues en México vivimos las personas de México o los pueblos nativos de México. Pero todo en el norte, la parte noreste de lo que es América, pues fue poblada en barco. Llegaron todos estos cabrones en barco, mataron a los indígenas y se asentaron ahí, pero todos ellos llegaron en barco. Nosotros, como mexicanos, pues sí tenemos una cultura súper ancestral de antes de Cristo. Y aquí ya casi llegamos a lo que son los mexicas. Aquí dos datos curiosos. El primero es que aztecas eran antes de llegar a Tenochtitlán, eran aztecas y cuando llegaron a Tenochtitlán llegaron en mexicas. Y el segundo dato curioso es que Alfonso XI, Alfonso XI, es el gobernante que está en España, está subiendo al trono en España cuando llega los aztecas a Tenochtitlán y se convierten en mexicas. Todo, si quieres saber más o menos cómo es que funcionaba España en ese entonces. El libro es un libro infantil, pero está buenísimo para entender cómo se vivía en esos años en España. El libro del Cid Campeador, ahí explica muy bien cómo era la vida, cómo eran todos estos hombres valerosos, súper valientes, súper entregados a Dios, que todo lo hacían por su rey y por Dios, ¿no? Ahí podemos entender por qué pensaban como pensaban los castellanos en ese momento. Entonces tenemos a los aztecas que alrededor del año 1320 llegan a Teotihuacán. Ellos, por favor del señor de Tlatelolco, pues pueden fundar su ciudad. He estado buscando y no he encontrado todavía la ruta que hicieron los aztecas, pero los aztecas llegan del otro lado del lago de Texcoco y el señor de Culhuacán los expulsó de ese lado de Texcoco, subieron un poquito más y le pidieron el favor al señor de Tlatelolco. ¿Y por qué los expulsó el señor de Culhuacán? Pues los expulsó porque un día, a la verga, esto sí es fuerte, ¿no? O sea, digo, X ya pasó, pero es fuerte. Le pidieron para un ritual ceremónico, para un ritual religioso, le pidieron al señor de Culhuacán que les mandara a su hija. ¿Y en qué consistía este ritual ceremonial? Pues en desollar a su hija, quitarle la piel y que un chamán bailara con la piel de su hija. Entonces, pues comprensiblemente el señor se enojó y los expulsó de ahí, los expulsó de ese lado del lago de Texcoco. Y esto lo cuento pues con intención de que pues entendamos que los mexicas pues no eran buenas personas. Los mexicas pues no sé, yo comparto la idea de que México, a ver, el nombre de México pues ya está y dudo mucho que por lo que yo piense pues se pueda cambiar, pero me encantaría que se llamara Tlaxcala en lugar de México, porque los tlaxcaltecas son los verdaderos héroes de esta historia, a pesar de que los tenemos muy manchados hoy en día. Pero los mexicas no eran buenos, los mexicas eran unos hijos de puta. Los mexicas pues mataban alrededor de 80,000, 40,000 personas al año, lo que era una ciudad promedio de lo que hoy es Mesoamérica. Y pues está cabrón, la verdad está cabrón. O sea, Mesoamérica, a ver, también aquí otro dato curioso, es un nombre que se le pone ya muchos años después, un señor alemán que se fue a vivir a Estados Unidos y que empezó a estudiar la historia de América y denominó a toda esta parte del globo Mesoamérica. Pero a ver, Elian, tú dices que Aztlán, pues eran aztecas cuando todavía no llegaban a México Tenochtitlán, ¿no? Entonces, ¿qué es Aztlán? Pues Aztlán es un lugar en tu corazón. No, o sea, pero pues sí he llegado a la conclusión hoy de que muchas personas, muchos historiadores han perdido su vida tratando de encontrar lo que es Aztlán, el lugar donde es Aztlán, pero yo creo que Aztlán, a ver, yo siendo universalista, pues me gusta pensar que es algo parecido como a los siete chakras o son las siete cuevas, el lugar de las siete cuevas. Es una cosa más simbólica. A ver, si tú te pones a ver el códice de Aztlán, pues es un útero perfectamente, un útero sagrado que trata de representar eso. Eso es mi idea, eso es una teoría completamente mía y yo soy un pendejo, acuérdate de eso. Pero yo creo que Aztlán no existe, Aztlán es un lugar en tu corazón. Y si lo recuerdas bien, también utilicé la palabra mitos. Y aquí vamos a tratar de explicar cómo es que yo entiendo la palabra mitos. Los mitos no son mentiras, los mitos tampoco son realidades, simplemente son el intento de una interpretación de la realidad con una intención en particular. A ver, podemos tener el ejemplo más claro de todos, pues como católicos o como la mayoría del pueblo católico en México, pues el mito judío es, pues, no es una realidad. Si tú te pones a entender el mito judío como una representación histórica, pues te puede llevar muy lejos a hacer guerras, conflictos, a muchas cosas, ¿no?
Pero pues no, los mexicanos también entendemos eso como realidad. Nosotros también no entendemos nuestros mitos como realidades históricas y no. El problema de eso y por qué lo entendemos así fue con la ilustración, ¿no? La palabra mitos pues se manchó mucho porque si no se puede explicar con la ciencia pues simplemente no es y ya. Por eso entendemos a nuestros mitos como realidades. Pero tenemos el ejemplo de Italia, por ejemplo. En Italia todos conocen la historia de Rómulo y Remo, pero todos saben que eso es un mito y no fue verdad. Sirve para tratar de explicar una realidad divina o una realidad del origen de un pueblo, pero Rómulo y Remo nunca existieron. O si existieron, pues no fueron como los pinta la historia. A lo mejor he escuchado eso, ¿no? De que a lo mejor la loba pues se refería más bien a una prostituta que crió a estos dos muchachos, pero son mitos que intentan representar una realidad desde una realidad divina hasta el origen de un pueblo. Y lo vamos a dejar en esta primera parte, ya después voy a tratar incluso voy a hacer en el siguiente video un análisis de la organización política que había en Tenochtitlán para entender más cómo es que nuestro gobierno funciona, porque las cosas no han cambiado, las cosas siguen completamente igual. Incluso en mapas lo podemos ver, solamente ya no hay agua. Pero, a ver, era inevitable que pasara lo que pasó. México es un cuenco que invita completamente a que la gente migre, a que la gente del norte llegara. Hoy en día la dinámica ya no es ni siquiera así. Hace 10 años te puedo decir que la dinámica era completamente al revés de ir al sur, al norte, de sur al norte. Ya ha cambiado, pero ahora parece que otra vez México está siendo el asentamiento de muchos pueblos que vienen migrando. Y esto está cabrón y está difícil porque los mexicanos somos bien racistas, los mexicanos somos bien cerrados y los mexicanos no estamos acostumbrados a convivir con otras culturas. Y hoy nos estamos enfrentando a que llegan hermanos hispanoamericanos y no sabemos muy bien cómo lidiar con ellos. Espero que podamos hacer un buen trabajo y yo creo que también es una de las propuestas que deberían atender los nuevos gobiernos que están tomando control. Así que nada, muchas gracias por ver, espero que estés muy bien. Te mando un besito, bye.